La Sagrada Biblia, estudiada y narrada por Héctor Rosales. Segundo capítulo de Hebreos, que nos habla sobre la exhortación a la perseverancia en la fe. Versículo 1. Por lo cual debemos prestar mayor atención a las cosas que ahora hemos oído. No sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra anunciada por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, digamos castigo, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco, una salud tan grande? La cual, habiendo principado por la palabra del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Versículo 4. Dando testimonio juntamente con ellos Dios, por señales, prodigios y diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo, conforme a su voluntad. Versículo 5. Porque no a ángeles sometió Él el orbe de la tierra venidero del que estamos hablando. Versículo 6. Mas alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es su importancia? Versículo 7. Lo rebajaste un momento por debajo de los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todo sujetaste bajo tus pies. Porque al someter a él todas las cosas, nada dejó que no le hubiera sometido. Porque al someter a él todas las cosas, nada dejó que no le hubiera sometido. Se refiere, por tanto, también a los ángeles. Al presente, empero, no vemos todavía sujetas a él todas las cosas. Versículo 9. Pero si vemos a aquel que fue hecho un momento menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa de la pasión de su muerte, para que por la gracia de Dios padeciese la muerte por todos. A partir del versículo número 10 nos habla sobre Jesús consumado por los padecimientos. Pues convenía que aquel, para quien son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, consumase al autor de la salud de ellos por medio de padecimientos. Versículo 11. Porque todos, tanto el que santifica como los que son santificados, vienen de uno solo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, cantaré tu alabanza. Versículo 13, y otra vez dijo: yo pondré mi confianza en él. Y de nuevo dijo: heme aquí a mí, y a los hijos que Dios me ha dado. Versículo 14. Así que, como los hijos participan de sangre y carne, también él participó igualmente de ellas, a fin de que por medio de la muerte destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librase a todos los que, por temor de la muerte, durante toda su vida estaban sujetos a su servidumbre, a la servidumbre del diablo. Versículo 16. Porque en manera alguna toma sobre sí a los ángeles, sino al linaje de Abraham. Versículo 17. Por lo cual tuvo que ser en todo semejante a sus hermanos, a fin de que en lo tocante a Dios fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en las mismas cosas que él padeció siendo tentado, puede socorrer a los que sufren las pruebas. Puede socorrer a los que sufren las pruebas en las mismas cosas que él fue tentado. Fin del capítulo número 2 del libro de los Hebreos. Vamos a explicar parte de lo dicho en estos versículos. Versículo 1, que nos habla sobre la exhortación a la perseverancia en la fe, ser perseverante en la fe. Por lo cual debemos de prestar mayor atención a las cosas que ahora hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que se nos olviden, ¿no? Versículo 2.
Porque si la palabra anunciada por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, pues esto puede ser muy contraproducente olvidar lo que se debe de aprender muy bien. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salud tan grande? ¿Cómo podría ser que se librara del castigo de deslizarse de la palabra de Dios o de olvidarla, teniendo un bien tan grande como para olvidarlo, como para perderlo? De lo dicho en el capítulo 1 de este libro de los Hebreos, el apóstol brinda como fruto espiritual esta recomendación que fluye de la superioridad de los nuevos misterios sobre la antigua ley judía, tema que desarrollará en los capítulos siguientes. Después nos dice lo siguiente. Versículo 4. Dando testimonio juntamente con ellos Dios por señales, prodigios y diversos milagros y por dones del Espíritu Santo conforme a su voluntad, los milagros que obraron los apóstoles y los santos. 5. Porque no a ángeles sometió él el orbe de la tierra venidero del que estamos hablando. Dice que Dios no consideró en someter la tierra al poder de los ángeles para que se ejecutara directamente su voluntad. Aquí probablemente nos habla del misterio del libre albedrío también. 6. Mas alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites. El Hijo del Hombre o el hombre mismo, la humanidad, entendemos qué es, por qué es tan importante. Si es polvo y al polvo ha de regresar, ¿no? Podría ser una expresión. Bueno, en este versículo número 6, ¿qué es el hombre? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. En el Salmo 8, del versículo 5 al 8, atribuido al rey David, según el texto hebreo, presenta otros matices. San Pablo lo cita y nos habla ya de la expresión que estábamos comentando en el primer capítulo, sobre que por un momento Cristo estuvo como hombre en una condición inferior a los ángeles. Pero solo fue por ese momento. Luego nos dice, 7. Lo rebajaste un momento por debajo de los ángeles, lo coronaste de gloria y honor y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todo sujetaste bajo sus pies, porque al someter a él todas las cosas, nada dejó que no le hubiera sometido. Al presente, empero, no vemos todavía sujetas a él todas las cosas. No están todas las cosas sujetas a él. ¿Se referirá todavía a la existencia un poco del mal? Pablo explica que la omnímoda, es decir, totalmente poderosa, sin restricciones, la omnímoda potestad que pertenece a Jesús, no se ejerce ahora plenamente. Es Jesús quien anunció que la cizaña estaría mezclada con el trigo hasta el fin del siglo. A eso se refiere la existencia del mal, que todavía el mal mora en el mundo. No obstante, hallarse él desde ahora coronado de gloria a la diestra del Padre, como lo dice el Evangelio. Todavía, no todas las cosas están bajo su potestad. Este pasaje es muy importante, sobre todo para aquellos que se cuestionan por qué Dios permite todo el mal, todas las cosas que padecemos. Es una de las muchas explicaciones formales, textuales que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, además de saber que existe el libre albedrío y que muchas cosas no caen en la responsabilidad de Dios. No es Dios el que está obrando el mal. Es el mismo pecado original desde el principio. Bueno, vamos ahora con el versículo número 9. Pero si vemos a aquel que fue hecho un momento menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa de la pasión de su muerte, para que por gracia de Dios padeciese la muerte por todos. Padeciese la muerte por todos. Por todos. Después nos dice lo siguiente, versículo 10.
Pues convenía que aquel, para quien son todas las cosas, y por quien todas subsisten, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, consumase al autor de la salud de ellos por medio de padecimientos. Pues convenía que aquel, para quien son todas las cosas, y por quien todas subsisten, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, consumase el autor de la salud de ellos por medio de padecimientos. Versículo 11. Porque todos, tanto él santifica, como los que son santificados, vienen de uno solo, por lo cual no se avergüenzan de llamarlos hermanos. La pertenencia como hijos de Dios o como creación de Dios, pues conviene que aquel que para quien son todas las cosas, y por quien todas subsisten o viven, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, consumase al autor de la salud de ellos, a Dios, por medio de padecimientos. Por medio de padecimientos. Versículo 12. El martirio en la cruz es a lo que se refiere. 12. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea cantaré tu alabanza. Es lo que dice el versículo 12. Y luego tenemos el 13. Y otra vez, yo pondré mi confianza en él, y de nuevo, heme aquí a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Versículo 14. Así que, como los hijos participan de sangre y carne, es decir, la humanidad, también él, Cristo, participó igualmente de ellas, a fin de que por medio de la muerte destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Versículo 15. Y librase a todos los que, por temor de la muerte, durante toda su vida, estaban sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque en manera alguna toma sobre sí a los ángeles, dice, porque en manera alguna toma sobre sí a los ángeles, sino al linaje de Abraham. El linaje de Abraham. Los hijos, ya sea directos o adoptivos, de Abraham, de el hombre que inicia el pacto con Dios. Versículo 17. Por lo cual tuvo que ser en todo semejante a sus hermanos, a fin de que, en lo tocante a Dios, fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados del pueblo. Quiere decir que fue auténticamente humano. Versículo 18. Pues en las mismas cosas que él padeció siendo tentado, puede socorrer a los que sufren las pruebas. Cristo no solamente asumió la naturaleza humana, sino que además, en un cuerpo frágil, pasible y mortal, se ha hecho consanguíneo nuestro. Pues si el Verbo se ha anonadado a sí mismo, cuando digo el Verbo me refiero a Cristo, se ha anonadado a sí mismo tomando la forma de un esclavo, que es el hombre, lo hizo para hacer a la humanidad participante de la naturaleza divina, a sus hermanos según la carne, tanto en este destierro terreno, por medio de la gracia santificante, cuanto a la patria celestial, por la eterna bienaventuranza. Esto lo dice la encíclica de su santidad el Papa Pío XII sobre el cuerpo místico de Cristo. Versículo 17. El versículo 17 dice, por lo cual tuvo que ser en todo semejante a sus hermanos a fin de que en lo tocante a Dios fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados del pueblo. El sacerdote expía los pecados del pueblo. Esta cita, este versículo es muy importante, sobre todo porque los protestantes dicen que no, que los sacerdotes no pueden, en representación de Dios, perdonar los pecados. Por lo cual tuvo que ser en todo semejante a sus hermanos, a fin de que en lo tocante a Dios fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados del pueblo. Por disposición de Dios, el Hijo se humilló, asemejándose a nosotros, para hacerse mediador entre Dios y los hombres. Solo de esta manera pudo ser el sumo sacerdote de la nueva alianza, es decir, nuestro Redentor. Y por último, el versículo 18 dice, pues en las mismas cosas que él padeció siendo tentado, puede socorrer a los que sufren pruebas, es decir, a todos nosotros que podemos ser tentados. Difícilmente podría darse un motivo y argumento más concreto para confiar en la protección de Jesús, aun en todas las pruebas temporales, por lo cual nos exhorta San Crisóstomo de la siguiente forma. Quien se deja agobiar por el dolor y pierde el ánimo en las pruebas, no tiene gloria,
Quien abrumado por la vergüenza se esconde, no tiene confianza en Dios. Sí, porque alguien que está todo el tiempo diciendo que este es el final, que todo está perdido, pues entonces no es un verdadero creyente. Al menos católico serio no lo es. Porque no podría estar completamente abatido. ¿Qué es lo peor que puede pasarnos en esta vida? Morir y caer en las manos de Cristo. Y eso es lo peor que podría ocurrirnos. No es nuestro papel aferrarnos a esta vida. Pues así es como terminamos con el capítulo número 2 del libro de los Hebreos. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte y comenta.